Y ahora tenemos la lectura de la palabra del Señor en el Salmo 62. Y dice así pues la palabra del Señor. Al músico principal sobre Jedutum, Salmo de David. En Dios solamente está en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre para abatirlo todos vosotros, como a pared inclinada, como a cerca derribada? Solamente consultan para arrojarlo de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah. Alma mía, solamente en Dios reposa en silencio, porque de Él viene mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, y mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro amparo. Selah. Ciertamente vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos en la balanza, todos juntos os serán menos que la vanidad. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Este salmo que hemos leído, pues después de haberlo leído, ¿no? En apariencia, pues lo que presenta es una temática, pues muy parecida o igual al resto de los salmos a que hemos venido leyendo y considerando las últimas semanas. Igual, muy parecido, es David quien lo hace, como lo dice el título del salmo. Y David también pues lo escribe siendo perseguido por los demás. Cuando fue esto no se sabe, aunque bueno, pues los comentaristas se inclinan más bien por el periodo de Absalón, pero esto no es algo que esté pues dicho en el salmo. Entonces esto vemos que también pues lo que viene a decir la temática es muy parecido, pero hay una gran diferencia con los demás, que en este salmo pues no hay prácticamente oración a Dios. La única oración a Dios la tenemos en el versículo final del versículo 12. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. El versículo que concluye, que pone fin a este salmo. Todo lo demás pues es no una oración de Dios, sino que habla de Dios. Está hablando de Dios, ¿no? Está dando un discurso, un razonamiento acerca de Dios. Primeramente, él está hablando de Dios a sí mismo, en el versículo 1 y 2, y también en el versículo 4 y hasta el 7. Es una palabra que él se dirige a sí mismo. También, en segundo lugar, él habla de Dios a sus enemigos, o acerca de sus enemigos también, en los versículos 3 y 4. Y bien, pues por último, pues él habla a los hombres en general de Dios en los versículos del 8 al 10. Esta es, digamos, la configuración de este salmo, que también vemos está salpicado con una palabra que se repite y una y otra vez. No sé si al leerlo nos hemos dado cuenta. Hay una palabra que se repite, pues en el original hasta 6 veces, en la traducción hasta 5,
que es la palabra solamente. En Dios solamente está en silencio mi alma. Versículo 2, el solamente es mi roca y mi salvación. En el versículo 4, solamente consultan para arrojarlo sobre grandeza. En el versículo 5, alma mía, solamente en Dios reposa. Y versículo 6, Él solamente es mi roca y mi salvación. Por último, en el versículo 9, ciertamente, pero creo que tendría que ser solamente, bueno, de hecho así lo tenía, pues así lo tenía Valera, 1602, la Reina, en su traducción, en 1569. Y bueno, pues fue un cambio de 1909, seguramente pues va a ser, creo, también aquí, solamente vanidad son los hijos de los hombres. Es pues una palabra muy simple, ¿no? Que lo que trae es énfasis, ¿no? Entonces está aquí dando afirmaciones, ¿no? Afirmaciones claras, afirmaciones enfáticas acerca de Dios. Entonces ya decimos, no, básicamente está hablando, es un discurso, un razonamiento de Dios. Entonces esto nos plantea, ¿no? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que pensamos y hablamos de Dios? ¿Y por qué? Se puede conocer a Dios y hablar de Él como cualquier otra cosa, como un matemático, una lección de historia, cualquier otra cosa. ¿O de qué manera se puede conocer y dar a conocer a Dios a los demás? La lección en este salmo se puede decir que es que conocer a Dios y hablar de Dios a los demás proviene del creer, proviene de la fe en Él y de la confianza puesta en Él. Y esto por la palabra de Dios. Esta fe proviene de la palabra de Dios, de la escucha atenta y sumisa y obediente de la palabra de Dios. Este salmo, pues, vamos a considerar esto, y este salmo lo vamos a ver pues a través de sus, podemos decir, dos grandes partes principales. En el versículo del 1 al 7, él está hablando de su propia fe en Dios, y el versículo 8 al 10 tenemos esta exhortación a los demás a que tengan la fe. Para, por último, la tercera parte, los dos últimos versículos del 11 y 12, pues él habla acerca de Dios y de su obra, y en esa oración también final que decimos del versículo 12. Estas tres partes, pues primeramente comenzamos con la primera parte. Y de entrada, pues vemos cómo esta primera parte está formada, ¿no? Entonces está formada, ya lo hemos visto alguna otra vez, ¿no? Cuando veíamos el Evangelio de Marcos otras veces, ¿no? Con lo que podemos decir una técnica de emparedado o bocadillo, ¿no? Está el pan y está, pues, digamos, la longaniza en medio, quiero decir, es esta manera de hacer las cosas que también se llama como quiasmo, en el que se comienza y se acaba de la misma manera, y lo que está en medio pues es la parte central, ¿no? Es como en la poesía A, B, B, A, ¿no? Entonces es lo que encontramos aquí. En Dios está solamente en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Vemos, está hablando de estar en silencio, de Él viene la salvación, otra palabra, otro concepto. Él es mi roca, y otra vez repite mi salvación y mi refugio. Y esto pues se repite al final de esta primera parte, en los versículos del 5 al 7. Alma mía también, vemos, está hablando otra vez del alma, ¿no? Y también dice, solamente en Dios reposa en silencio, otra vez aparece el silencio. También la palabra el refugio de Él solamente es mi roca,
se repite en mi salvación, se repite en mi refugio. Y bien, pues entonces vemos que se repite, esto es intencional. Aquí está con esta técnica de empareado, esta técnica de quiasmo A, B, B, A. ¿Qué es lo que se encuentra en medio? Pues entonces vemos que en medio la parte central está describiendo a los impíos. Y los describe qué es lo que ellos hacen, ¿no? ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre para batirlos todos vosotros? Como a pared inclinada, como a cerca derribada, solamente consultan para arrojarlo de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Entonces, cuando se da este tipo de estructura, A, B, B, A, pues normalmente dicen que el peso, ¿no?, está en la parte central, ¿no? Es lo que más se destaca aquí. Estos versículos que acabamos de leer, ¿no? La manera de proceder de los impíos. Maquinan contra un hombre, en este caso él, David, para abatirlo, todos vosotros, como a pared inclinada, como una pared que está inclinada, que está pronta a caerse, pues entonces ellos vienen a hacer aquí fuerza para que se acabe de derrumbar y cerca de derribada. Ellos, vemos, dice, consultan entre sí para arrojarlo de su grandeza, para hacerlo caer. Aman la mentira. Con su boca bendicen, mas maldicen en su interior. En su interior. Vemos aquí nos está hablando de un problema perenne entre los hijos de los hombres, que es la envidia. La envidia, todo logro de los hombres despierta la envidia de su prójimo. Y David pues había sido favorecido, y David pues había sido exaltado, ¿no? Entonces, cuando habla aquí de la grandeza, seguramente pues decíamos hay que por eso situarlo seguramente en el tiempo de Absalón, ¿no? Porque él ya era rey. Así pues vemos el problema de la envidia. Si vamos bien, si prosperamos, si alcanzamos logros importantes en la vida, esto despierta la rivalidad y la envidia de los demás, que normalmente después eso se manifiesta en acciones en contra de él. Entonces la envidia, después también la hipocresía, porque dicen, ellos aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su interior. La hipocresía, ¿no?, que es un mal también tan extendido como lo es la envidia. La gente normalmente no viene pues presentándote a las claras y diciéndote a la cara, yo te tengo envidia. Ellos lo que vienen es presentándose con palabras amistosas para que te confíes, para que luego pues ellos puedan actuar en contra de ti. Y esto es algo que decimos se da. Esto se da en general en el mundo. Pero eso también se puede llegar a dar. También se puede llegar a dar. Y hemos de tener esto también presente entre cristianos, desgraciadamente. Cuando el Señor habla de los hipócritas, ¿no?, que están también en medio del pueblo de Dios. Cuando el Señor pues también dice que la cizaña crece en medio del pueblo. Hemos de pensar esto, no para que estemos pues tampoco pues completamente desconfiados de todo el mundo entre los hermanos o la iglesia. No es esto, porque es precisamente lo contrario que nos dice este salmo. Este salmo no nos llama a la desconfianza, nos llama a qué, como vamos a ver, a la confianza
Dios. En todo caso, vemos que esto es lo que nos dice este salmo, la confianza en Dios, ¿no? Que hay que mirar a Dios. Él es la roca, Él es el refugio. Dice, en Dios solamente está en silencio mi alma. Estar en silencio, pues es la idea de la sumisión, es la idea de no estarse quejando a lo que Dios ha dispuesto. Es la idea de recibir lo que Él ha preparado para nosotros, aunque el camino en principio pueda ser pues esto, ¿no? Puede ser enfrentamiento u oposición, incluso de gente cercana. Él es mi roca y mi salvación. Y también habla del refugio, son palabras que se encuentran en todos estos salmos que hemos estado viendo. Por ejemplo, en el Salmo 61, cuando dice, porque tú llévame a la peña o a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y mi torre fuerte en medio, delante del enemigo. Bien, pues también habla de que Él es mi salvación y mi gloria. En el versículo 1 y 2 de Él viene mi salvación, Él es mi salvación, versículo 2, y también en el versículo 7, en Dios está mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza y mi refugio está en Dios. Esto es lo que Dios es, lo que Dios representa para el creyente, que ha puesto en Él su confianza, por lo cual está en silencio, está callado, sin quejarse, recibiendo lo que Dios ha dispuesto, poniendo pues solamente en Él la confianza. Y vemos el resultado ya por último de todo esto, una frase que también se repite en esta parte, versículo 2, es mi refugio, dice, no resbalaré mucho, como también leemos en el versículo 6, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Por cuanto ha puesto en Dios su confianza, Dios lo va a preservar. No resbalaré mucho. Vemos aquí los santos del Antiguo Testamento tenían esa confianza ya con Dios. Esta confianza de la perseverancia. La doctrina de la perseverancia ya también se enseña en los Salmos, en el Antiguo Testamento. Y de ahí también pues lo vemos en el Nuevo Testamento, por supuesto, en pasajes como Romanos capítulo 8, o Filipenses capítulo 1, en el que comenzó en vosotros la buena obra, la continuará hasta el día de Jesucristo. La perseverancia que el Señor pide para ser salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero esta perseverancia que Él da a los creyentes que verdaderamente se refugian en Él y lo toman a Él como esa roca, ese refugio, esa fortaleza, y de esa manera Él es su salvación y su gloria. Se glorían solo en Dios. Se glorían solo en Dios. En Dios se glorían porque Cristo le ha sido hecho para ellos sabiduría y justicia y santificación y redención, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. 1 Corintios 30, 31. Entonces vemos que el Señor pues da este refugio y esta perseverancia a aquel que se refugia a Él. Esto en cuanto a la primera parte. La segunda parte vemos es esa exhortación en general a los hombres en el versículo del 8 al 10. Confiad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, vemos es una exhortación general a los pueblos, a las naciones. Confiad en Él en todo tiempo, dice. Oh pueblos. Y esto es algo que ocurre muchas veces, pues lo contrario o algo muy distinto, que no es en todo tiempo. Se confía, pero solamente por un tiempo, ¿no? Se confía entre comillas, ¿no?
tiene una fe temporal en Dios y en sus promesas. Esa semilla que cae en buena tierra, dice Jesús en la parábola, y que, Marcos 4, brota de pronto porque cayó en esa semilla en tierra de pedregales y brotó rápidamente, pero se secó porque no tenía raíz, no había mucha tierra. Fueron por un tiempo, fue algo temporal. Se pudieron tal vez gozar, ¿no?, externamente de estar en el pueblo, de haber recibido al fin estas bendiciones de haber conocido al Señor, pero cuando viene la prueba, cuando viene la persecución por causa del Evangelio, cuando vienen las dificultades por ser cristiano, cuando por ser cristianos, en vez de prosperar en el trabajo, te relegan y te ponen atrás, en vez de ser reconocido públicamente o allí, te ocurre todo lo contrario, y eso no solamente un día, sino 2 y 1 año y 5 y 10. Pues entonces, cuando ocurre eso, la tentación es de tirar la toalla y de abandonarlo todo. Y de esa manera, se sigue al Señor por un tiempo. Así la cuestión es de hacer caso a la palabra, oír lo que ella nos dice. Hemos de confiar en el Señor, pero hacerlo verdaderamente, y eso significa hacerlo en todo tiempo, en la salud, pero también en la enfermedad, en las riquezas, pero también en la pobreza, en la honra y el reconocimiento público, como también en el desprecio o en la marginación o incluso en la persecución. Hemos de estar preparados, tanto a lo uno como a lo otro, porque si no es así, estamos creyendo como medio para alcanzar riquezas, reconocimiento y reconocimiento y ser, por lo tanto, reconocidos por los demás en esta vida. Hemos de creer en todo tiempo, dice, y también añade, derramad delante de él vuestro corazón. Esta expresión, derramar el corazón, está hablando de la oración. De la oración. Lo encontramos también en 1 de Samuel capítulo 1, versículo 15, cuando Ana, la madre de Samuel, estuvo orando en Silo, en el tabernáculo. Allí lo vio Elí y dijo, esta ha bebido, digiere tu vino, ¿no? Y dice, no tomes a tu sierva, dijo Ana, por una mujer impía, sino que de la amargura de mi alma ha hablado mis labios y he derramado mi alma ante el Señor. Derramar el alma ante el Señor es exponerle nuestro corazón, exponerle nuestras penas, exponer al Señor nuestros problemas. Derramar nuestra alma es buscar entonces a Dios en todas estas situaciones e implorarle su ayuda, que nos sea propicio y favorable. La confianza, vemos, se manifiesta en esto, en orar al Señor. Esta confianza lleva a orar al Señor para encomendarnos a Él en todas nuestras problemas. Y bien, dice también a continuación que esto lo tenemos que hacer, por supuesto, por quién es Dios, pero también nos da una razón, además, el versículo 9, por quién es el hombre, dice, ciertamente o solamente vanidad son los hijos de los hombres, mentiras los hijos de varón, pesándolos en la balanza, todos juntos serán menos que la vanidad. Todo es vanidad, nos acordamos en lo que decía Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El hombre es vano, el hombre no puede
redimirse a sí mismo. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede por sí mismo hacer que su vida pues tenga un fruto permanente. Esto es algo que solamente viene de Dios. Todo en la vida de los hombres es vanidad, es un humo que se desvanece. Que cuando creemos que vamos a alcanzar las cosas por las que nos hemos afanado en nuestra vida, desaparece y da lugar pues al día del Señor y su juicio. Fuera de Dios no hay nada que sea permanente. Fuera de Dios no hay nada que dé al alma satisfacción eterna. Todo lo demás es por un instante. Y el instante inmediatamente es seguido por otro instante y acaba. No hay nada. Si queremos poner nuestro corazón en un logro de algo permanente, un instante eterno no existe. Un instante de felicidad eterno no existe. La condición del hombre aquí abajo es esta, que todo pasa, todo es pasajero, nada impermanente. Así que si queremos tener esta plenitud de gozo, solamente puede ser en Dios. Solamente puede ser en Dios. Y bien, pues nos encontramos también con esta otra exhortación en el versículo 10. No confiar entonces en sus propios recursos, en la violencia, ¿no? Hemos estado hablando antes de los hipócritas y de los que envidiosos, ¿no? Bueno, pues también a esto se le suma también el recurso de la violencia, ¿no? Y hacer pues uso de la fuerza directa. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña os envanezcáis, ni en el saqueo, ni en el botín que se toma pues de los pobres a los cuales pues les has saqueado sus bienes, ¿no? Y dice además también, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Porque si se hace así, pues se es necio. Si se hace así, estamos sirviendo a las riquezas y no a Dios. Si se hace así, es como aquel rico necio que se hizo graneros mayores para albergar sus riquezas que crecían. Y dijo, pues bien, mucho has conseguido, alma. Alégrate, regocíjate. Y dice el Señor Jesús, necio, no sabe que esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que tú has estado aquí amasando, ¿no? ¿Para quién será? Amontonando, ¿para quién será? No pongáis el corazón en las riquezas. Si el Señor os da a prosperar, si el Señor os da a levantar la cabeza, si el Señor os da, pues, bendiciones como el Señor también las promete a su pueblo. Porque el Señor lo promete a su pueblo que lo pondrá por cabeza y no por cola y que lo va a bendecir en toda la obra de sus manos, ¿no? En la Biblia. Porque el Señor es poderoso para que sobreabunde en nosotros toda el fruto de nuestras manos. El Señor lo puede hacer todo esto. Si el Señor lo hace, no pongamos el corazón en nuestro estado, en nuestra prosperidad, en lo rico que nos hemos convertido. Porque del mismo modo, como decimos, el Señor puede hacer lo contrario. Hemos de seguir el camino, servir al Señor por quien Él es. Por quien Él es.
Así pues, si nos van bien las cosas, acordémonos, ¿no?, de aquellas carrozas triunfales, ¿no?, en la Roma, en los tiempos de los emperadores, cuando venían los generales romanos victoriosos y hacían esas desfiles y esas procesiones triunfales, ¿no? Y pues había una persona que le estaba recordando al oído del general victorioso esa frase, ¿no?, memento moris, recuerda que vas a morir. Si el Señor nos da bienes, recordemos que es por un momento. Recordemos que es breve y que no de esa manera seremos guardados de poner nuestro corazón en las riquezas como si ellas nos fueran a dar la vida eterna. Y por último, pues leemos esta parte final, versículos 11 y 12. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza. Y aquí en el versículo 12 pues pasa de hablar de Dios a hablar a Dios. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme su obra. Y qué profundas son estas palabras. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. Es una manera de hablar algo proverbial, ¿no? Dios ha hablado y yo he oído 2 veces, por lo tanto Él ha hablado también 2 veces. Está hablando de del hablar de Dios, de su revelación, que es firme, que es permanente, y dice, yo la he oído, yo la he escuchado, yo la he oído, yo me he sometido a ese hablar de Dios. ¿Qué he oído? Que de Dios es la fortaleza. ¿Por qué tengo a Dios como fortaleza? ¿Por qué tengo a Dios como mi refugio? ¿Por qué de Él viene mi salvación? ¿Por qué pongo mi mirada en Dios y no en las cosas de este mundo, riquezas y todo lo demás? ¿Por qué es esto? Pues porque Dios ha hablado y yo he escuchado esto. Porque yo he hecho atención a lo que Dios ha dicho. Porque Dios habla de los cielos, buscadme a mí. Y yo pues he oído la voz de Dios hablar en su palabra y lo he hecho. Entonces vemos que es la fe la que nos da esta fe, es la palabra la que nos da esta fe y esta confianza. Es la palabra la que vuelve nuestro corazón a Él. Es la palabra la que nos hace que no pongamos la mirada en las cosas de este mundo para ponerlo a Él y en su palabra. Es la palabra de Dios la que incluso también permite comprender correctamente nuestra vida, lo que vivimos, lo que hacemos, las circunstancias en las que nos encontramos. Sí, pues nos sometemos también a la palabra y confiamos en ella y en el Señor. Y esto nos permite entonces conocer a Dios. Pero vemos que el conocer a Dios es juntamente con la fe y es juntamente con la oración. Es un conocimiento espiritual y personal de Dios. ¿Por qué? Pues porque a continuación vemos, pasa de hablar a Dios, acerca de Dios sin hablar a Dios. Este conocimiento es un conocimiento espiritual y es un conocimiento personal. Y es un conocimiento, por tanto, en la oración. Es el conocimiento de la verdad que es según la piedad que nos dice el apóstol Pablo. Conocer que Dios es la roca y la salvación y el refugio y la fortaleza significa que Él es esto para mí. Si no, no se conoce esto.
Conocer que Dios es la roca, la fortaleza, que Dios es el que nos da esta seguridad. Conocer que Él es el que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Conocer esto es conocerlo uno personalmente. Y esto es por la palabra de Dios. Esta es la obra de la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando en nosotros por su palabra. Nos dice ya por último esta declaración acerca de Dios dicha en oración. Tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. La misericordia y fidelidad de Dios, vemos, está en paralelo de que Él paga a cada uno conforme a su obra. Tal como dice Romanos, capítulo 2. Y versículo 6. Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Y esto no en las cosas de esta vida, sino en Dios. Pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre toda alma humana que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, porque para Dios no hay acepción de personas. Dios paga a cada uno conforme a sus obras. Dios da esta remuneración, esta paga, y esta remuneración es una recompensa, porque es algo que el Señor da en gracia. ¿Por qué? Por cuanto, por un lado, nosotros siempre somos pecadores. Los creyentes, como dijo Lutero, somos a la vez justos y pecadores, porque nuestra justicia no es la nuestra, sino la de Cristo. Y en nosotros mismos tenemos este pecado que nos hace que clamar a los creyentes: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este pecado que mora en nosotros, que contamina nuestras mejores obras, de manera que ante los ojos de Dios son trapos de inmundicia, y que por lo cual hemos de al final llegar a la presencia de Dios diciendo: siervos inútiles somos, no hemos hecho más allá de lo que era nuestro deber. Si el Señor nos recompensa, por lo tanto, es por su gracia, porque hay esa abismal diferencia entre la justicia infinita de Dios y nuestras obras de justicia. Pero también es por cuanto nuestras obras de justicia provienen de la fe, y esta fe es una obra de Dios en nosotros, y Dios obra en nosotros, así el querer como el hacer, también la obra el Señor la hace en nosotros. Dios actúa en gracia en nosotros, su obra está continuamente adelantándose en nosotros, y Él es pues fiel. Es una remuneración de gracia para nosotros, que nos habla de su misericordia y que Él es fiel a sus promesas del pacto. Y Dios también es fiel a sus advertencias y amenazas a todo aquel que es contencioso y no obedece a la verdad, sino que se rebela y no quiere dar el lugar de la primacía en su vida al Señor y su palabra. El Señor remunerará a cada uno. Nuestra vida habla de nuestro corazón,
Nuestras obras dan a conocer nuestra fe o nuestra impiedad. Y el Señor pagará en gracia nuestra fe. El Señor pagará en justicia la infidelidad de los hombres. Y quiera el Señor, pues, guardarnos. Quiera el Señor obre en nosotros esta fe por medio de su palabra. Y que cumplamos, entonces, pues, con lo que el Señor nos pide. Porque esto será su obra en nosotros. Así pues, hermanos, oigamos la voz de Dios. Hablar en su palabra. Oigamos a Dios que nos habla en su palabra. Que nos está diciendo hoy, aquí, hoy, ahora. Que pongamos nuestro corazón en el Señor por medio de su palabra. Y de esta manera, pues, tengamos esta confianza en Él, en toda circunstancia de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Que así sea.